Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Voy a estar en este momento silenciándoles para poder compartir así con libertad la palabra. Hermanos queridos, en estos días estamos estudiando el libro de los Hechos y hemos llegado al capítulo 5. Y en el capítulo 5 hubo un pasaje de la Biblia que impactó mi vida, que cuando lo compartía en la iglesia, aún cuando lo compartía también con algunos hermanos, con quienes nos reunimos también a estudiar la palabra del Señor, podía ver la gracia del Señor para con todos los que tienen un corazón dispuestos para Él. Así que quisiera que pudiéramos leer el capítulo 5 y vamos a estar leyendo el versículo 12 del libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Hasta aquí vamos a compartir la palabra y quiero que podamos tener un tiempo para orar y pedir al Señor que nos dé su gracia. Padre, llegado el momento en cual vamos a estar exponiendo el texto bíblico por medio de la iluminación del Espíritu Santo, confiando en la gracia que es dada a la Iglesia mediante los dones ministeriales, Señor, para el perfeccionamiento de los santos. Rogamos, Señor, abundancia de esa gracia para nuestras vidas en esta tarde, para que al oír el mensaje de tu palabra y por medio de la misma, podamos ser enriquecidos, nutridos en el hombre interior, y así se produzca en nosotros, Señor, la obra por lo cual tú envías tu buena palabra, la cual nunca vuelve a ti vacía. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, el capítulo 5 comienza con un hecho muy notorio, y este hecho nos sorprende, y es cómo Ananías y Zafira, en tiempos de gracia, por tentar al Espíritu de Dios, por dejar que su corazón sea lleno por Satanás,
cayeron muertos. Y esto nos sorprende, ¿por qué? Porque bien podríamos esperar un hecho de esta notoriedad al leer la Biblia en los tiempos, por ejemplo, del Éxodo. Por ejemplo, cuando Cam tomó del tesoro de Jericó y lo escondió en su tienda, dice que la tierra se abrió y les tragó. Pero esos tiempos eran tiempos de ley, en donde el ser bendecidos tenía que ver con el obedecer, tenía que ver con el cumplir con la palabra de Dios, con el mandato del Señor. Pero en tiempos de gracia ya no es un tiempo de juicio, no es un tiempo de condenación para la humanidad, sino que es un tiempo en el cual se manifiesta la misericordia, en el cual se manifiesta el amor. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. O sea que cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ver claramente que en la Biblia encontramos un antiguo pacto, o el pacto conocido de la ley, y un nuevo pacto que es el pacto de la gracia. Sin embargo, cuando leemos en el capítulo 5, vemos la severidad de Dios para con Ananías y con Zafira, aun cuando ellos llevaban una parte de lo vendido. Dice que consintieron con su esposa en mentirle a la iglesia, diciendo de que habían vendido la propiedad en tanto dinero, y se dispusieron a dar una parte de ese dinero y otra parte quedársela. O sea que aún ellos de lo vendido estaban llevando una parte, de alguna manera con ese dinero estaban haciendo un bien a la obra en esos tiempos. Sin embargo, vemos la severidad de Dios para con ellos, cómo el Espíritu Santo salió a confrontarles y no les permitió avanzar. Y esto podemos entenderlo de la siguiente manera: ¿por qué razón Dios no les permitió avanzar en la iglesia? Porque tenían un corazón de simulación, tenían un corazón hipócrita, tenían un corazón que no era sincero, y la iglesia estaba teniendo su inicio, se estaba iniciando la iglesia, y el Espíritu Santo no podía permitir que ese corazón fuera transmitido al resto de la congregación, al resto de la iglesia. Por eso es que salió a resistirle y dejó marcado un precedente, al punto tal que dice la Escritura en el capítulo 12, que permanecían juntos en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era como la puerta de la Hermosa, como el estanque de Betesda. Eran lugares físicos, pero no eran lugares habitables. O sea que cuando dice que permanecían juntos, es porque en aquellos tiempos no había un templo o una iglesia en la cual ellos pudieran asistir. Solamente se encontraba el templo de Herodes, al cual ellos solamente asistían ahí para poder predicar el evangelio. Pero para tener comunión, había un lugar de referencia en el cual ellos podían encontrarse, en el cual ellos podían allí concentrarse para compartir libremente de la gracia del Señor, dado que los momentos en los que se compartía comúnmente o era en horas de la mañana o en horas de la tarde. Y ahí podemos nosotros ver que la iglesia permanecía junta allí en el pórtico de Salomón, o se reunía en aquel lugar señalado. Y dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse, pero el número de los que creían iba aumentando, así de hombres como de mujeres, y se hacían muchas señales por manos de los profetas. Y iba creciendo el número de los que iban creyendo, al punto tal que venían de diferentes ciudades con los enfermos y los traían y los ponían en las calles para que tan solo la sombra de Pedro les tocara, y así ellos pudieran recibir la sanidad. Entonces aquí vemos claramente por lo menos 4 tipos de personas, 4 bien identificados tipos de personas. El primer tipo de personas lo vamos a hacer desde atrás para adelante, para que podamos ir creciendo en la gracia del Señor. Podemos ver que el primer tipo de personas era el tipo de personas necesitadas, que veían y que oían acerca de los milagros que estaban aconteciendo
por manos de la iglesia, por manos de los apóstoles, que eran los que presidían la iglesia, y comenzaban a venir, a acudir a aquel lugar trayendo así a los necesitados. Entonces podemos mirar claramente que el primer tipo de personas es el tipo de personas que se encuentran necesitadas. Esas personas que tienen necesidad son las personas que, bendito sea el nombre del Señor, son las personas a las cuales el Señor recibía, amén, recibía por medio de la iglesia. El segundo tipo de personas eran aquellas personas que veían la obra que Dios estaba haciendo por medio de la iglesia y comenzaban a creer que el Señor Jesucristo era el Salvador de la humanidad, era el mediador entre Dios y los hombres. Ahí podemos ver un segundo tipo de personas que eran los creyentes, los que comenzando a ver las señales, comenzando a ver las cosas que acontecían por manos de los apóstoles, ellos estaban allí comenzando a creer, a apoyar su confianza, a depositar su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tercer tipo de persona era ya el conjunto de hermanos que habían renacido por la palabra y por el Espíritu, y que eran personas que habían tenido un cambio en la naturaleza, habían tenido un nuevo nacimiento, y se conformaban como la iglesia. Ese tipo de personas también, bendito sea el nombre del Señor, era un tipo de personas que traían una vida en común, donde tenían todas las cosas en común. Y había otro cuarto tipo de personas, y ese cuarto tipo de personas eran aquellas personas que no se atrevían a acercarse siquiera. ¿Por qué motivo, por qué razón no se atrevían a acercarse? ¿Por qué? Porque sabían que había un precedente bien marcado, y era que aquellos que iban con un corazón de simulación, con un corazón de hipocresía, no podían prosperar en la iglesia, como lo era el caso de Ananías y Zafira. Habiendo quedado ese precedente, habiéndose hecho notorio ese precedente, entonces dice que de los demás no se atrevían a acercarse. Entonces, hermano amado y hermana amada, esto nos muestra con qué corazón nosotros podemos venir al Señor y ser bien recibidos por Dios. El primer corazón es el corazón del necesitado. El Señor no puede echar fuera a ningún necesitado. El Señor no puede negarle la ayuda a ningún necesitado. Por eso no importa cuán profundas sean nuestras necesidades, no importa qué tan difícil sea la situación que estamos atravesando. Si vamos con nuestra necesidad al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no nos puede rechazar. Amén. Aunque no tengamos la fe, aunque no tengamos toda la certeza, pero si tenemos una profunda necesidad, si tenemos una gran dificultad y nos acercamos al Señor con esa necesidad, con esa dificultad, el Señor no nos puede rechazar. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. El segundo corazón es el corazón del que cree. Y aquí ya vemos una estatura espiritual más elevada, un crecimiento en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer. ¿Por qué? Porque empieza a experimentar la gracia de Dios, viendo y oyendo de los testimonios del Señor, y así es como comienza a creer en el Señor Jesucristo. Y ese corazón es muy agradable para el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe acercarse creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros, por participar de la gracia del Señor, y viendo la gracia y viendo la misericordia del Señor para con nosotros y para con su pueblo y para con los necesitados, comenzamos a crecer en fe
y empezamos a depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ese corazón es muy hermoso. ¿Por qué? Porque también agrada al Señor, porque es el corazón de aquel que cree en el Señor Jesucristo y que cuando se acerca a Él se acerca confiado de que hay Dios y que ese Dios va a recompensarle por el solo hecho de venir a su presencia. Por eso es que la iglesia, siempre que nos convocamos, acudimos a la presencia del Señor con alegría, porque sabemos que mientras estamos acudiendo a la presencia del Señor, el Señor también nos está concediendo mucha gracia. Amén. Y el tercer corazón es el corazón del que es renacido, del que ya tuvo un cambio en la naturaleza, que nació por la palabra, nació por el Espíritu, y después de haber creído en el Señor Jesucristo, ya toma la decisión firme en bautizarse y en pasar a ser miembro, parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese ya es el que no puede retroceder más. Ese es el que ya no se vuelve atrás. ¿Por qué? Porque ha tenido un nuevo nacimiento. Ya es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Y es el corazón el cual nosotros como iglesia debemos atesorar y debemos estar agradecidos al Señor porque se haya formado en nosotros ese corazón, amén, que es el corazón de la persona que ha renacido por la palabra y por el Espíritu, porque Dios nos ha ido llevando en ese proceso de que por medio de una necesidad nos acercáramos al Evangelio, mediante la necesidad experimentáramos la gracia del Señor para comenzar a crecer en fe, para comenzar a creer en el Señor Jesucristo, y habiendo creído y teniendo fe y creyendo en el Señor Jesucristo, entonces ahí es cuando nosotros tomamos la firme decisión en bautizarnos y en pasar a ser miembro, parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por lo demás está a decir que si no tenemos un corazón, ya sea de necesidad, un corazón que cree en el Señor porque está experimentando la gracia, está viendo la gracia del Señor, o un corazón renacido, va a ser muy difícil el que nos acerquemos a Dios. ¿Por qué? Porque dice que de los demás, ninguno. O sea, cuando habla de los demás, habla de los que no tenían una necesidad, de los que no creían en el Señor y de los que no habían renacido por la palabra y por el Espíritu. Ninguna de esas personas que habían renacido, que habían creído y tenían una necesidad, se atrevían a acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque con un corazón de hipocresía, con un corazón de simulación, no se podía uno acercar al Señor. Amén. Y si se acercaba, como el caso que fue de Ananías y de Zafira, que queriendo simular una conversión, una obra de Dios, el Espíritu Santo les salió al resistirles, les confrontó y no les permitió avanzar en la iglesia del Señor. Por eso, hermana querida, por eso, hermano querido, qué maravilloso es, ya sea que tengamos una necesidad, ya sea que por medio de esa necesidad estemos empezando a experimentar la gracia de Dios y viendo la buena mano de Dios supliendo las necesidades, concediéndonos el bien, el favor, pues empezamos a confiar en el Señor y empezamos a creer. Y por el hecho de estar confiados y creyendo en el Señor, tomamos la firme decisión de bautizarnos y pasar a ser miembro, parte de la iglesia del Señor. Qué maravilloso es saber que el Señor nos vaya llevando por ese proceso de madurez, de crecimiento, y que estando formando parte de la iglesia del Señor, hermana querida y hermano querido, también en estos tiempos podamos ser utilizados como instrumentos en las manos de Dios para hacer como el apóstol Pedro hacía, y por medio de la mano de los apóstoles sucedían muchos milagros, muchas señales, que en estos tiempos por medio de la iglesia también podamos ver esas señales, también podamos ver esos milagros. Por eso, hermana querida y hermano querido, le quiero alentar que si tiene una necesidad, venga con confianza a la presencia de Dios.
si por medio de esa necesidad está experimentando la gracia de Dios y está creciendo en gracia y está creciendo en entendimiento y en sabiduría de parte del Señor, entonces tome la decisión por bautizarse, por afirmarse, por ser parte de la iglesia del Señor. Y si hoy está formando parte de la iglesia del Señor y ha tenido ese cambio, ha tenido esa transformación, tenga la certeza de que no va a haber nada ni nadie que lo pueda arrebatar de la mano del Señor. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, lo que el Padre me ha dado, nadie me lo arrebata. Y ninguno de nosotros pudimos venir al Señor si no nos hubiera sido dado por Dios. Así entonces, estando en las manos del Señor, formando parte de la iglesia, podemos tener seguridad, confianza en Dios y en el que vamos a salir adelante. Hermana querida y hermano querido, hasta aquí la meditación de la palabra de Dios en esta tarde. Espero que le haya alentado, fortalecido y que podamos ver cómo el Señor recibe a los que tienen una necesidad y a aquellos que van creyendo en el Señor y a aquellos que hoy formamos parte de la iglesia del Señor. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque mediante la iluminación, Señor, a través del Espíritu Santo, podemos ver 3 clases de personas a las cuales nunca habrás de rechazar, que es la persona necesitada, que es la persona que cree y que es la persona que ha renacido por la palabra y por el Espíritu y que hoy forma parte de la iglesia. Señor, queremos darte gracias porque mira de que, Señor, nosotros hoy estamos formando parte de la iglesia, solamente esto es por tu gracia y por tu don inmerecido. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le invito para que alabemos al Señor, amén, y que podamos estar entonces en esta hora continuando con la reunión, amén. Le recordamos mañana entonces vamos a estar teniendo 2 reuniones maravillosas. Estaremos a las 10 de la mañana en la filial de San Carlos compartiendo la reunión en la cual van a estar visitándonos los hermanos. El hermano Javier, su esposa, va a tener un tiempo para alabar al Señor, para compartir con nosotros. Y también en las 5 de la tarde vamos a estar compartiendo allí en la filial de Maldonado. Amén. Estamos ahí. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,